¿Qué onda, barrio cósmico? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. El programa de hoy viene muy profundo. La verdad que en mi caso particular, yo tengo una asociación espiritual muy fuerte con los mayas. Quizás algún día le revele en una de mis reencarnaciones quién era. Los mayas tenían una obsesión con descifrar el tiempo, tanto así que tenemos acá en este modelo que le tengo acerca del calendario del tiempo, y esta persona que está aquí se le llama el cargador del tiempo. Los mayas eran de las pocas civilizaciones que tenían una obsesión con el tiempo. Sabemos que todos contaban hacia adelante, pero los mayas empezaron a contar hacia atrás, inventaron el cero, así como también las eras. Eso lo inventaron ellos. Pero, siendo tan inteligentes, teniendo mucha tecnología, curiosamente de piedra, pero tecnología al fin, ellos son los que desaparecen. ¿Por qué desaparecen en nuestro planeta los más fuertes? Si se supone que los que sobreviven deben ser los más fuertes, y en este caso hay muchas civilizaciones que eran los más fuertes, eran los más inteligentes, y ellos desaparecen. Y puedo darte muchísimos ejemplos de civilizaciones en los cuales eran mucho más fuertes, mucho más inteligentes, y desaparecen ellos. Para muestra un botón, los Neandertal. Se ha tirado tanta fama de que eran tontos, que eran fuertes, pero que al mismo tiempo esas personas no tenían cerebro, y que llega el Homo sapiens sapiens y curiosamente nosotros los desaparecemos a ellos. Pero hay muchas investigaciones en donde el Neandertal primero era una persona inteligente, era una persona que incluso llegó a alcanzar la sabiduría. Esta otra especie que nos acompañó llegó a alcanzar inteligencia superior al Homo sapiens sapiens, pero fueron ellos quienes desaparecen. ¿Te has dado cuenta que una de las grandes desapariciones que se están dando son de científicos? Son de personas que pueden llegar a darle un avance tecnológico a la sociedad y desaparecen ellos. Date cuenta cuántas desapariciones, y todo, la gran mayoría, son relacionados con que son científicos, ingenieros o artistas, pero que le dan un gran impulso a la sociedad. En el caso de Creta, por ejemplo, la civilización que empezó a fundar Grecia, ellos eran los poderosos y son los que desaparecen. Algo se los lleva. En el caso de los mayas pasó bastante similar. Los mayas eran los más avanzados y sin embargo ellos son los que desaparecieron. Los mayas tenían absolutamente todo lo que un país tiene, pero en este caso hay que recordar que en aquel entonces el México de hoy, pero de aquel entonces, estaba diseccionado por diferentes civilizaciones. Pero los mayas eran artistas, eran médicos, eran matemáticos, eran científicos, arquitectos. Ellos lo tenían todo. De hecho, hay un color muy misterioso de ellos, y es el azul maya. Ha aparecido también el primer astrónomo maya. Antes se dejaban las estructuras. No era como hoy, que hoy 20, 30 albañiles hacen el trabajo y solo ponen, lo hizo el arquitecto tal. En aquel entonces ni siquiera eso. Pero ha aparecido ya el primer nombre del primer astrónomo maya, que él dejó su nombre. Así que lo vamos a ver a continuación, ese y otros misterios más. Pero también quiero decirte una excelente noticia. Este próximo 26 de septiembre en Teotihuacán daré una formación para que usted se convierta en un consultor cósmico o terapeuta y aprenda a curar personas, quitar bloqueos emocionales, mentales y de bloqueos económicos con técnicas que me han enseñado mis colegas extraterrestres. Verá muchos ejemplos de esto al final del programa. Y si usted me decía, Larín, tú nos quieres de gratis, pero no lo has demostrado, pues le digo que este próximo 27 de septiembre haré el Congreso del Conocimiento Prohibido con la entrada totalmente gratuita, y estará Johanna Díaz Vargas, Lourdes Gómez, Dino de Labra,
Talgue Samaja y por supuesto Marcelo Larín, y en Monterrey también será gratuito, así que llame a esos números de teléfono. Ya vieron esa noticia, ¿verdad? Es un regalo del cosmos, desde el universo, así que no puedes faltar a estos eventos. Ahora quiero contarles acerca del zorro de pecho blanco. La historia comienza de esta manera. Hace aproximadamente el año 2010, en Petén, Guatemala, los arqueólogos excavaron una pequeña habitación conocida como Estructura 10K2. Sus paredes estaban cubiertas de figuras, números y pequeños textos jeroglíficos. No parecía simplemente un templo. Los investigadores creen que aquel lugar funcionó como un espacio de trabajo de especialistas mayas, algo parecido a un taller donde se realizaban cálculos. Es decir, ese era una especie de laboratorio. Durante años habían unos diminutos glifos que nadie conseguía entender completamente. Eran tan débiles y estaban tan deteriorados que algunos apenas podían distinguirse. Los investigadores recurrieron a fotografía y tecnología de imagen multiespectral, procesando digitalmente los restos de pintura hasta recuperar trazos prácticamente invisibles. Y entonces apareció algo extraordinario. Al final de una compleja fórmula habían dos grupos de glifos. Uno podía leerse como Chehen, aproximadamente. Así dice. Eso sería la traducción de Chehen. Y después aparecía un nombre, Saktawashi, zorro de pecho blanco. Por primera vez, los investigadores podían relacionar una fórmula matemática y astronómica maya con una persona concreta que vivió hace más de 1200 años. El estudio fue publicado en diferentes revistas. La fórmula que estaba ahí plasmada por este primer astrónomo, Saktawax, o en español zorro de pecho blanco, curiosamente, esa fórmula relacionaba distintos ciclos del calendario maya, como los movimientos de Venus y el planeta Marte. Entre los números aparece una relación de 2920 días, equivalente a 5 ciclos de Venus de 584 días y a 8 años de 365 días. Es decir, aquellos especialistas estaban buscando patrones matemáticos mediante los cuales diferentes relojes del cielo volvían a encontrarse. La fecha asociada a uno de estos cálculos corresponde aproximadamente al año 781 después de Cristo. Eso cambia la manera de contar la historia, porque durante siglos decimos que los mayas calcularon, los mayas observaron Venus, los mayas conocían las matemáticas. Ahora, la pregunta del millón es: ¿por qué los mayas se interesaron tanto en otros planetas? ¿Acaso tenían algún tipo de nostalgia? Pregunto, ¿acaso los mayas querían tener un poquito de confort de su lugar de origen? Esa es una de las explicaciones que podemos dar. Por ejemplo, en mi caso particular, vivo en Suecia, decidí nacer en El Salvador, pero también me crié en México, me desarrollé en Suecia y vivo entre España y Suecia. Pero de vez en cuando a mí me gusta ver videos de El Salvador. De vez en cuando me gusta mucho ver videos de México. Y cuando estoy en España me gusta ver videos de Suecia. Es decir, que existe una añoranza. ¿No será que a los mayas también les sucedía lo mismo? Y
querían sentirse cercanos a su lugar de origen, porque puede que Venus no sea como nos han contado. Puede que el planeta Venus sea muy diferente a lo que nos dicen y muy parecido a la Tierra. Otra de las cosas que me llama mucho la atención referente a los mayas, ¿sabe qué es? Son sus historias. Son los seres con los que ellos tuvieron un contacto directo físico, un contacto directo visual. Hay tantas historias como la que te voy a contar a continuación. Es extraño como siempre se muestran dos hermanos en grandes civilizaciones. Tenemos a Caín y Abel, así como también a Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. En los mayas también tenemos lo mismo, los gemelos mayas, que son los que desafiaron a los dioses en un partido de pelota. Imaginad que un simple partido de pelota pudiera abrir las puertas del inframundo. Imaginad que cada golpe de la pelota resonara tan fuerte que despertara a los señores de la muerte, y que estos seres molestos por el ruido de los hombres decidieran convocarlos a un partido del que nadie regresaba con vida. Imagínate vos que fuese así en estos tiempos. En el inframundo los dioses se encabronaron porque los mayas estaban jugando fútbol. Ahora, imagínate lo que sintieran los mayas con ese vecino cabrón que le pone la música a todo volumen y nos despierta a las 7 de la mañana. Imagínate vos lo que los dioses harían con estos vecinos. ¿Te puedes imaginar? Si con los mayas, imagínate que jugaban fútbol, se molestaban y les dijeron: ¡hey, chavos! Vengan para acá, vamos a jugar una cascarita, vamos a jugar un partidito aquí en el inframundo. Y era una trampa, era una emboscada. Ahora, si les hizo, oí bien, si les afectó el ruido de cómo rebotaba una pelota, imagínate cómo sería con estos vecinos, brother, que le suben el volumen a una bocina, pero que parece que es un baile de fiesta patronal. Imagínate. Pero sigamos con la historia. Pero para aprender un poquito más sobre estas dos personalidades del mundo maya que estuvieron jugando fútbol, tenemos que hacer un pequeño viaje hacia atrás. Mucho antes de que los gemelos nacieran, existieron dos hermanos llamados Hunahpu y Hanapú. Ambos tenían una gran pasión, es decir, el fútbol, el juego de pelota. No era el fútbol como lo conocemos actualmente. El juego de pelota mesoamericano tenía un profundo significado religioso y ceremonial. La pelota podía presentar el movimiento de los astros, el enfrentamiento entre fuerzas opuestas e incluso el ciclo de la vida y del trascender. Hunahpu y su hermano jugaban constantemente y practicaban este deporte, pero había algo que ellos desconocían. Debajo del mundo de los vivos existía otro tipo de reino, es decir, Xibalba. Ahí gobernaban poderosos señores relacionados con la enfermedad, el miedo, el sufrimiento y la muerte. Cada vez que los hermanos golpeaban la pelota contra el suelo, el ruido descendía hasta las profundidades de Xibalba, el otro reino bajo tierra. Los señores del inframundo comenzaron a irritarse y se preguntaban quiénes eran aquellos humanos que se atrevían a hacer semejante ruido sobre sus cabezas. Entonces tomaron una decisión. Enviaron mensajeros para convocarlos. Querían enfrentarse a ellos en un partido de pelota. Los hermanos aceptaron, pero
Aquello nunca había sido una verdadera invitación, sino una trampa. Para llegar a Xibalbá tuvieron que atravesar caminos peligrosos y superar diferentes obstáculos. Cuando finalmente llegaron ante los señores del inframundo, comenzaron las humillaciones y los engaños. Los gobernantes de Xibalbá tenían incluso figuras de madera, colocadas entre ellos para confundir a los visitantes. Los hermanos no lograron descubrir inmediatamente quiénes eran los verdaderos señores. Después fueron sometidos a diferentes pruebas. Una de las famosas era la casa oscura, donde debían mantener encendidos determinados objetos durante toda la noche sin consumirlos. Y obviamente fallaron. Finalmente fueron derrotados y los señores de Xibalbá los sacrificaron. Hunhunapú fue decapitado, pero entonces ocurrió algo extraordinario. Su cabeza fue colocada sobre las ramas de un árbol y aquel árbol que antes no daba frutos comenzó misteriosamente a llenarse de ellos. Con el tiempo era casi imposible distinguir la cabeza del hombre y los frutos que crecían a su alrededor. Esto es algo que siempre lo he escuchado en diferentes países. Está esta historia. Por ejemplo, en Guadalajara se conoce a un árbol como el árbol del vampiro. Cuenta la historia que en ese momento capturan a uno, se los voy a resumir, capturan a un hombre que sospecharon que era el vampiro, le entierran una estaca, lo colocan en el cementerio y de ahí nació el árbol que usted está viendo. Esa historia la empezaron a contar y hasta hoy en día es una de las grandes atracciones en el cementerio de Guadalajara. ¿Ve? Curiosamente existe siempre una historia similar y algo muy parecido pasó también en Guatemala. Pero continuamos con la historia. Y de aquel embarazo nacieron dos protagonistas, los dos de esta historia, Hunapú e Ixbalanque. Los gemelos crecieron en el mundo de los vivos. Desde pequeños demostraron poseer capacidades extraordinarias. Eran inteligentes, astutos, cazadores. Conocían secretos relacionados con la naturaleza y también poseían poderes que parecían desafiar las leyes normales de la vida. Pero sobre todo, heredaron algo de su padre, la pasión por el juego de pelota. Un día encontraron los antiguos instrumentos que habían pertenecido a Hunhunapú y a su hermano y comenzaron a jugar. Cada golpe de pelota volvió a retumbar sobre la tierra. Los señores del inframundo escucharon aquel ruido. Era como si el pasado había regresado, como si un bucle temporal había hecho que repitieran la misma situación. Precisamente como pasa con las personas que tienen la mente reptil. La mente reptil te hace que tú empieces a repetir muchas cosas en tu vida. Si quieres dejar de repetir cosas en tu vida o de que tú trabajes duro y tengas un poquito de dinero y de repente ese dinero se te va porque sale una emergencia, una urgencia, un accidente y todos tus ahorros se van, simplemente puedes extraerte la mente reptil y eso va a ser este próximo 15 de septiembre que cae domingo. Así que ahí tenés la invitación. Entonces, estos señores de Xibalbá empezaron a ver como si estaban repitiendo la historia de aquellos en los cuales ellos habían exterminado. Ahora intentaron hacer la misma estrategia. Enviaron a nuevos mensajeros. Querían que los gemelos descendieran. Querían otro partido. Pero había una diferencia. Hunapú e Ixbalanque eran mucho más astutos que su padre. Antes de entrar completamente a Xibalbá, enviaron un pequeño mosquito para que picara a los señores del inframundo. Cuando cada uno reaccionaba al dolor,
los demás pronunciaban su nombre. De esa manera, los gemelos consiguieron descubrir quién era quién. Cuando finalmente se presentaron ante ellos, pudieron saludarlos por sus verdaderos nombres. Los señores de Xibalbá quedaron sorprendidos. La primera trampa había fracasado. Entonces comenzaron las pruebas. Los gemelos tuvieron que entrar a diferentes casas terroríficas: la casa oscura, la casa de los cuchillos, la casa del frío, la casa de los jaguares y la casa del fuego. Finalmente, uno de los más peligrosos, la casa de los murciélagos. Ahí vivían criaturas capaces de decapitar a quien se acercara demasiado. Los hermanos se ocultaron dentro de sus cerbatanas, esperando que llegaran el amanecer. Pero Hunahpu quiso comprobar si ya estaba saliendo el sol. Sacó ligeramente la cabeza. En ese instante apareció una criatura conocida como Kamaxos, el murciélago de la muerte, y de un solo movimiento le cortó la cabeza. Los señores de Xibalbá encontraron la cabeza de Hunahpu y decidieron utilizarla como pelota para el siguiente partido. Ponte en situación. Imagínate tú. Ixbalanque debía jugar contra los señores. Ahora solo quedaba uno de los gemelos. Ixbalanque debía jugar contra los señores del inframundo, mientras la cabeza de su propio hermano era utilizada en el juego. Pero nuevamente, los gemelos encontraron una manera de engañarlos. Ixbalanque consiguió sustituir la cabeza por otro objeto parecido, y Hunahpu recuperó la suya. Los hermanos continuaron superando las pruebas. ¿Qué quiere decir? Que en su momento aquellos pensaron de que solo iba a haber un jugador porque le habían mochado la cabeza. Pero el hermano Hunahpu consiguió reponerle la cabeza y continuaron todavía con las pruebas. La historia está poniéndose muy, pero muy interesante. Posteriormente a eso, informaron que llegó el momento de jugar. Mientras jugaran, según las reglas de Xibalbá, los señores del inframundo siempre podrían inventar una nueva trampa. Así que decidieron hacer algo completamente inesperado: permitirse morir. Los gobernantes de Xibalbá prepararon una gran hoguera. Los gemelos fueron sacrificados, sus cuerpos fueron quemados, sus huesos fueron triturados y sus restos fueron arrojados a un río. Los señores del inframundo celebraron finalmente que habían acabado con ellos, pero desconocían el verdadero plan. Los restos de los jóvenes comenzaron a transformarse dentro del agua y después de varios días regresaron. Es decir, que ellos habían recuperado la vida. Esta parte también es muy llamativa, porque la resurrección quiere decir que no era únicamente de Jesús. Los hermanos mayas también lo estaban haciendo. ¿Por qué? Como Xibalbá ponía las reglas, entonces ellos decían, una de las reglas es que tienen que morir. Entonces morían y mataban a sus rivales y habían ganado ellos, pero no tomaron en cuenta que estos hermanos habían logrado la forma de resucitar. Ahora sí, los señores de Xibalbá se habían metido en un gran pedo, en un gran problema. ¿Y cuál fue realmente su forma de salir? Fue la siguiente. Al volver a reunirse, todas las partes de su cuerpo, los hermanos habían vencido a la muerte. Pero esta vez no regresaron presentándose como Hunahpu o Ixbalanque. Aparecieron disfrazados como humildes viajeros, como bailarines, como hechiceros, y poseían un espectáculo extraordinario. Podían destruir cosas y reconstruirlas. Podían quemar una casa y devolverla a su estado original.
Podían matar a un animal y hacerlo regresar a la vida. Pero su truco más sorprendente era todavía más impresionante. Uno de los hermanos podía sacrificar al otro, abrir su cuerpo, arrancarle todo su interior, todos sus órganos y adivinen qué, después hacerlo resucitar. La fama de aquellos misteriosos artistas comenzó a extenderse por el inframundo, por Xibalba, hasta que llegó a oídos de sus gobernantes. Los señores del inframundo ordenaron que fueran llevados ante ellos. Querían contemplar aquellos prodigiosos gemelos y querían ver ese espectáculo. Enfrente de los dioses de Xibalba, aniquilaban a animales y los volvían a resucitar. Los señores de Xibalba querían experimentar qué se sentía hacer eso. Y fue así como todos los señores de Xibalba le dijeron a Hunahpu y a Xbalanque que procedieran con ellos, porque querían ver ese espectáculo. Y así fue como todos los dioses de Xibalba le dijeron: ven, acaba con nosotros y nos resucitas. Y los dos hermanos dijeron: órale, ponte ahí. Ra, 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 lo mandaron al tercer cielo y ganaron la batalla. ¿Por qué? Porque los hermanos jamás los volvieron a resucitar. Y de esa manera conquistaron el reino de Xibalba. Fíjate qué interesante esta historia. Hay muchísimos puntos, pero considero de que vamos a tocar el punto también fascinante de la reencarnación. Es curioso cómo viene primero los dos primeros personajes, ¿ok? Los dos primeros personajes vienen y los matan. Dejan prácticamente la tarea inconclusa, ¿ok? ¿Cómo va a quedar este video? Porque este video considero que se tiene que partir en dos para no hacerlo demasiado largo. Y vamos a tocar el punto de la reencarnación maya. Y probablemente usted va a poder entender si ha reencarnado o no ha reencarnado aquí. Es interesante también todo lo que podemos aprender de esta historia. Familia, muchas gracias por haber estado conmigo en este programa. Estoy seguro que a ti te gustó muchísimo. Y ya sabes, la vida va a ser cíclica mientras tú no te extraigas la mente reptil. Vas a empezar a traer cosas negativas a tu vida mientras tú no te limpies energéticamente la sangre. Y para eso lo vamos a tener este próximo 15 de septiembre. Así que ya lo sabes. Muchas gracias por todo y nos vemos en la conferencia que voy a dar en Teotihuacán, que es únicamente para terapeutas, personas que quieren aprender a curar y a ganarse la vida de esto, como muchas curaciones que usted ha visto a través de mis redes sociales, y usted va a ver unos ejemplos al final del video. Así como también a quitar bloqueos económicos, bloqueos emocionales, etcétera, etcétera. Y la fresa del pastel. Habrá un congreso el día siguiente gratuito. Estará nuestro amigo Johanan Díaz, Dino de Labra, Lourdes Gómez, Talgues Amaja y mi persona. No se lo pueden perder. Oiga, familia, se les quiere y de gratis. Hasta pronto. Fue de Marcelo. O sea que tú eras hipertensa y cuando tuviste conmigo la consultoría, o sea, todos sabemos que la hipertensión ya no se quita. Y tú como enfermera, Así es. tú lo sabes mejor que nadie. Exacto, así es. Y sin embargo, ya no soy hipertensa. Me checo regularmente mi presión y sale perfectamente bien. Ya no he tomado medicamentos a lo largo de un año y me sigo manteniendo bien. Excelente. ¿Y quién más?
más celularín. Mira, es que fíjate que el humano se condena y dice, esto ya no se me va a quitar y aceptamos esa idea. Pero en el mundo de las energías, créeme que todo es posible. He curado enfermedades que la gente dice que no hay cura y bueno, tú eres testiga de eso ahora. Exacto, Mira. exacto. Como te digo, no lo relacioné tal cual, pero pues así es, o sea, dime otra explicación. Claro, no, es que eso es muy poderoso y sana muchísimas cosas. Y mira, qué bueno que ya estás curada de lo que la ciencia dice que no se puede. Exacto. Sí, ahora lo que estaba viendo, porque tengo ni esto de las arritmias, tampoco yo no te he dicho nada. Bueno, ahora te estoy comentando de lo de mi pie, pero no, eso no era la fin, ¿me entiendes? Sin embargo, a lo que me refiero, ¿cómo abarcas? O sea, tú vas sobre algo y el espacio que abarcas en cuestiones de salud, o sea, es grandioso sin decirte nada. Claro, lo que pasa es Y que no te voy a preguntar ni cómo lo sabes ni cómo lo haces, pero es que a veces cuando las personas vienen a mí, no me dicen en una buena parte qué enfermedad tienen, aunque vienen por otra cosa. Pueden venir por un desbloqueo económico o algo así, pero en ese momento yo veo lo que tienen. Entonces, pues, mira, si yo fuera otra persona, te cobraría por cada cosa, ¿me entiendes? Pero cuando ya veo ahí la oportunidad, pues aprovecho y intento cambiarle la vida a la persona. Y y mira, eso te lo admiro, ¿sabes? Te lo admiro porque hoy en día la gente se va sobre el dinero. O sea, ok, esto a cambio de tanto. Y bueno, lo que tú haces sería cuestiones de muchísimo dinero, ¿no? Sin embargo, tú no lo ves así. O sea, vas a ayudar. Tú lo que quieres es ayudar. Sí, no, yo le salgo barato a la gente. sí, la verdad que sí. Y bueno, amiga, gracias, oíste, por todo esto que me estás contando. La verdad, me alegra muchísimo escuchar ya el resultado final de lo que te hice la otra vez. Y bueno, me alegra de verdad Sí, muchísimo.